¿Estás estresada, estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, podrida? En Transhotel te armamos el viaje y el paquete que vos quieras, y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano, y mirá qué opciones. Te doy alguna. Cataratas, Florianópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos. En tu tiempo libre es muy importante, es muy válido y valedero que lo disfrutas, así que así como yo, viaja más, viví mejor. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes, a los oyentes. Muy bien, aquí estoy a la orden para ustedes. Bueno, me alegro mucho. Julio, ¿cómo viene llevando el tema de la pandemia y del coronavirus allá en Barranquilla? Bueno, ya pasamos nosotros los 100 días que abandonamos los entrenamientos, fue por allá por el 15 de marzo, sí, 15 de marzo. Sin saber que iba a ser todo este tiempo, bueno, pero las cosas han sido así. Hemos tenido diferentes etapas o atravesado por diferentes etapas, una la de la sorpresa de algo imprevisto de esta naturaleza y la otra un cambio de vida total para quienes estamos ni siquiera los fines de semana en casa porque andamos viajando o en un avión, o en un hotel, o en un estadio, en otra ciudad, en otro país, compitiendo y no sé, nunca pensamos en esto y ahora nos ha tocado estar en confinamiento, que yo diría que normalmente la vida, por lo menos la mía y muchos hombres del fútbol que estamos haciendo el fútbol los fines de semana y todo y diariamente, la vida social que tenemos está muy acotada, no es una vida social muy amplia, porque hay horarios que tenemos que respetar, por descanso, por todo, por trabajo, y que estamos acostumbrados, digamos, a que fuera del trabajo estamos en la casa. Pero el hecho de que a uno lo obliguen a quedarse en la casa me parece que es lo que a uno a veces lo revela un poquito y uno quisiera salir, pero yo ya me acostumbré, estoy acá, adaptándome a armar, cambiar algunos hábitos y armar día a día de otra manera. Y los jugadores están entrenando, los entrenamientos que se arman para ellos, principalmente por parte del profesor Alejandro Cáceres, el profesor Neistán acá, y el cuerpo médico ayudándoles en las dietas, en la alimentación, para controlar el peso, que no haya exceso de los niveles de grasa, y hacer trabajo de fuerza preventiva, todo lo que se pueda de acuerdo al espacio que tienen, se le manda, y estamos en contacto, ya hicimos una primera reunión, una teleconferencia, la hicimos con el cuerpo médico, mirando la fase, explicando la fase 0, la fase 1, que viene ahora, será explicada mañana martes en la mañana, así que ahí vamos avanzando a ver si podemos regresar. ¿Tienen una fecha estipulada ya de la vuelta al fútbol, Julio? Bueno, el tema es que esta semana debieran proceder a las pruebas que se tienen que hacer a todos los deportistas y a una inspección de los campos de entrenamiento, como está en el tema de la bioseguridad, si está todo solucionado, si están marcados los campos de entrenamiento con las distancias que se deben tener, si tenemos todo el material ese que se necesita, y las pruebas. Una vez estén las pruebas, eso puede ser en dos días o 3 días, la otra semana aparentemente sería el comienzo de los entrenamientos individuales. Ahí está, entonces dentro de unos 15 días más o menos podrían comenzar individualmente a entrenar. En Uruguay tuvimos la suerte de que hoy se conoció, o sobre el fin de semana se conoció, de que por suerte todos los planteles de fútbol uruguayo, ningún jugador
ni allegado ni técnico dieron positivo de COVID-19. ¿La situación en Colombia cómo fue? Bueno, aquí ha tenido sus altas y bajas. En este momento, no en todo el país, pero en algunas ciudades como Bogotá, incluso acá Barranquilla, el departamento aquí del Atlántico y Cundinamarca, a donde pertenece Bogotá, hay algunos sectores con bastantes problemas, han aumentado los contagios, ha habido fallecidos, y el gobierno ha vuelto a apretar, a cerrar incluso algunas zonas de algunos barrios, para que la gente quede allí confinada, porque realmente a veces la gente se toma las cosas no muy a conciencia, no sé si es que no se razona o da lo mismo, o la situación de que hay mucho trabajo informal y la gente necesita salir en su día a día a ganar para su comida, para sus cosas. Es decir, uno puede mirar así, observar y tener una apreciación equivocada, una interpretación equivocada del porqué de algunas cosas. Por eso es mejor remitirse a lo que está pasando. Lo que yo escucho todo es que las cosas están complicadas y que hay que esperar a ver qué pasa en esta semana. Julio, ¿qué balance hace de su pasaje por el Racing Club de Montevideo en el año 2016, que terminó renunciando al cargo? ¿Usted recibió amenazas por no poner a un jugador, por eso se terminó yendo de la academia? Triste porque la alegría que me causó ir a Racing, después de 50 años de haber estado ahí como jugador y haber aparecido ahí en primera división, terminó con una situación que realmente yo no quiero exagerarla, porque hablar de que alguien me amenazó a mí, sí, son cosas que no corresponden, porque nadie me puso un revólver en la cabeza, ni nadie me dijo que me iba a matar, simplemente hay algunas presiones que yo desconozco el medio uruguayo, como es que me asusten y yo me crea el más guapo, porque en este país viví en Medellín 10 años, en la década del 80, que fue la época más difícil, y nunca tuve problemas con nadie, y andaba en la calle, pero yo pienso que cuando uno vive en un lugar una situación que uno entiende, comprende que no la puede manejar, porque para manejarlas tendría que dejar de ser uno mismo, yo opto por solucionar las cosas y listo, que venga otra persona y que las maneje. Yo no puedo estar conviviendo a esta altura de mi vida permanentemente con cosas que no estoy de acuerdo, y punto. No estoy de acuerdo. Y si soy la persona que estoy al frente del plantel y yo decido tomar decisiones que no son caprichosas, que cualquiera las puede entender, hay que aceptarlas. Pero no, en ese sentido, como terminó la cosa, sí me dejó triste, pero de todas maneras hay muchas cosas que fueron positivas allí en ese paso por Racing. Con respecto a Sebastián Viera, es arquero y figura y también ídolo en Junior de Barranquilla. Con esta lesión que se originó lamentablemente en los últimos días de Fernando Muslera, que hoy estuvo hablando por la mañana en Tirando Paredes, con esta fractura de tibia y peroné, ¿usted cree que Sebastián Viera podría llegar a tener una nueva convocatoria en la selección uruguaya, o por lo menos merecería ser parte nuevamente de la selección? Bueno, yo no quisiera ni siquiera dejar una sensación de opinar al respecto. Yo puedo hablarle de Viera, de su actualidad, más no hablar de que sí, tendría que estar, podría estar, no podría estar, porque eso lo determina el maestro Tavares, ¿verdad? Lo sabemos todos. Sí. Y lo único que puedo decirle es que Sebastián tiene en este momento, creo que están 37 años, lleva 8 años en el club, y en estas 2 temporadas últimas
Siempre, en general, ha estado muy bien, pero yo diría que la temporada pasada fue una gran temporada. La del 18 y la del 19 fueron 2 temporadas brillantes para Sebastián. Está impecable, es un buen profesional, trabaja muy bien, se cuida mucho, está siempre entrenado, y uno lo ve y dice, pucha, no parece que tuviera esos años, así que siempre se ha mantenido bien y ha mejorado en algunos aspectos que estaba un poquito en deuda, lo ha mejorado, ya sale bien, busca bien, juega mejor con el pie, y en el arco es un arquero muy importante. Julio, ¿qué le parece la gestión y el trabajo que ha realizado el maestro Oscar Washington Tabárez en estos prácticamente 14 años que lleva al frente de la selección, en este proceso del año 2006 hasta el presente en el año 2020? Yo diría que si vamos a hablar de resultados, en el Uruguay se generan muchas expectativas porque tenemos una carga histórica tremenda, ¿verdad? Y cuando Uruguay sale a jugar, todos creemos que estamos por encima de todos y que debemos ganarle a todos, y no es tan así. Y además cuando nos toca caer, porque el rival es mejor, nunca perdemos dando pena, ni lástima, ni nada, sino que Uruguay se acostumbró a que cuando cae derrotado es con sus armas, es con su entrega, con su disposición. Pero lo que ha hecho Tabárez ha sido tener una selección en serio. Digo que a veces hay países que son países que parecen en broma. Sí, sí. Y hay empresas que uno dice, esa empresa es una empresa en broma, esto que no hay formalidad. El fútbol uruguayo en ese sentido a nivel internacional, con el maestro ha ganado seriedad, respeto, formalidad, presencia, profesionalismo. Yo pienso que el maestro ha hecho fundamentalmente un trabajo de fondo tremendo y tenemos que sentirnos orgullosos hoy que donde va Uruguay nos respetan en todos lados, nos respetan como seres humanos, como deportistas y como futbolistas. Así que me parece que lo de él ha sido extraordinario. Julio, más allá que el maestro Oscar Washington Tabárez, desde mi punto de vista, tiene para unos años más en la selección uruguaya al frente, ha hecho un muy buen trabajo en este proceso que yo le nombraba del 2006 hasta el 2020. ¿Usted a quién vería como futuro director técnico de Uruguay una vez que ya el maestro deje este lugar tan exitoso y tan triunfador en la selección uruguaya? Yo diría que yo sería un atrevido si hablara de nombres porque yo tengo entrenadores conocidos, pero yo no los he visto trabajar, no sé cómo piensan, sé que han sido exitosos en muchos lugares, pero ese cargo hoy en día no es como antes, que las competencias a nivel de selección se jugaban de otra manera. Ahora la tarea es diferente, hay pocos días de entrenamiento, hay que hacer muchos seguimientos, hay que tener cuerpos técnicos más amplios, donde se cumplen tareas de seguimiento de los futbolistas, con los cuerpos médicos, en fin, hay mucha información. Yo creo que tiene que ser una persona, un director de orquesta con carácter, con sus cosas claras, un hombre experiente y conocedor del fútbol. Yo diría que del fútbol internacional, si a nivel de selección hay que estar conectado con todo lo del fútbol internacional, ser un conocedor de los métodos de entrenamiento, por lo menos en las cosas que debe conocer un entrenador en la parte que corresponde, y más hoy en día donde las metodologías han cambiado, donde se utilizan algunas cosas que antes no se hacían y cosas que antes se hacían y daban resultados, ahora se miran de reojo, no sé, cada uno elige lo suyo, y tiene que ser un hombre con una gran organización, porque repito, los jugadores llegan entrenados en otro lado, poquitos días, y uno los tiene allí, tiene que trabajar poco, a veces trabaja más en recuperación, armar los partidos y generar lo que Tabárez ha generado, un equipo.
un equipo que tiene claro en ese sentido de qué se trata, que tenga propósito, que tenga una visión de lo que quiere, que tenga unos valores que no debe negociar de ninguna manera, y que vaya a buscar los objetivos que se entienda en ese momento que hay que buscar, porque está en condiciones de alcanzar. Así que yo no sé quién puede ser la persona, si hay alguien con toda esa experiencia y ese bagaje, y en fin, y que pueda dirigir todo eso. ¿Qué le parece Fabián Coito como entrenador con todos los años que dirigió a las selecciones uruguayas juveniles? Bueno, yo no, con Fabián lo conozco, es una gran persona, es un entrenador joven, ya más joven, con experiencia, porque ha convivido allí en eso, pero no lo sé, no lo conozco en el sentido de hablar con él, de su carácter, de su capacidad, no dudo ni nada, pero digo, yo no podría decir que Fabián Coito eso no es, no, por eso le digo que dar nombres es ser un atrevido, y uno no, lo que sí no haría nunca es descalificar a nadie, a ninguna persona, porque al fin y al cabo le digo algo, yo le estoy hablando de todo esto, que debería tener esto, tener lo otro, sin embargo, la vida es de oportunidades, la vida es de oportunidades, puede ser joven, más viejo, menor, mayor, no importa, al fin y al cabo es de oportunidades, y si alguien está preparado en condiciones de aprovechar la oportunidad que le toca, de pronto todo esto que estamos hablando no sirve de nada y llega alguien, ¿verdad? Y hace todo bien. Así que yo no descalifico a nadie. Julio, en Colón de Santa Fe, ¿qué fue lo que le ocurrió que no pudo repetir todo lo bueno que venía haciendo en el fútbol colombiano con el Junior de Barranquilla, que mismo en el año 2018 llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero en Colón como que no pudo repetir eso que venía realizando con el conjunto colombiano? Tal vez fue el traspaso al fútbol argentino lo que lo complicó un poco, producto de que usted está acostumbrado a dirigir en el fútbol colombiano. Es un tema, un poquito complicado no de explicar, sino de que uno pueda decir algo que la gente comprenda, porque lo importante es sacar experiencia de estas cosas, ¿verdad? Yo, 2 meses antes de terminar mi contrato con Junior, ya había una intención de Colón, que me hicieron llegar a mí, de que tenían interés en conversar conmigo, en fin. Y aquí en Barranquilla, yo nunca tuve, antes de que termine la temporada, nunca tuve ninguna propuesta de renovar el contrato, pero no porque no, pero es que nos conocemos mucho con la dirigencia y eso ha pasado muchas veces. Y yo en esta oportunidad entendí que debía irme, pero mi decisión no era seguir trabajando, sino quedarme quieto 6 meses, por lo menos descansar, porque había sido temporadas muy duras, muy bravas. Y al mismo tiempo, por otro lado, decía, bueno, pero en este momento donde hemos hecho una buena labor, descansar, bueno, voy a descansar el día que no trabaje. Y estaba en eso cuando termina el campeonato, esa final en Curitiba, hasta allí habían ido los dirigentes de Colón, no me reuní con ellos a hablar de nada, simplemente los saludé que estaban allí, y después a través de otras personas se fue adelantando la cosa y yo terminé acá y 3 o 4 días me fui aquí a Santa Marta con la familia y me había comprometido a irme el 2 de enero estar en Santa Fe para conversar con la gente. Y yo cometí el grave error de llegar allá primero desarmado, porque mi cuerpo técnico se había desarmado, Jorge Franco no podía trabajar en el comienzo de la temporada. Después asistentes técnicos que yo tenía o aquí de Colombia no podían trabajar en Argentina por un tema del carnet de Conmebol, y yo intenté el tema de recomponer el cuerpo técnico
eso me costó bastante. Había algunas dificultades con el club, con el tema de los contratos, con algunas cláusulas que habían allí, y yo cometí el gravísimo error, y ya lo he hecho varias veces, en algunas me ha ido bien, en otras no, de ponerme a trabajar, de meterme a trabajar, pero yo creo que asumí un compromiso que yo todavía no tenía, y si bien dije que para mí era un semestre de transición, pues yo tenía 1 año y medio de contrato, iba a ser un semestre de transición, de todas maneras, yo me puse a trabajar. Y cuando me puse a trabajar, entusiasmado y todo, después me di cuenta que no había estado bien eso. Estratégicamente había sido un error, ¿verdad? Porque ya iba a empezar el campeonato y yo llegaba a un lugar que no conocía, y desarmado en el cuerpo técnico. Al final logré que Ignacio Ordóñez me acompañara, y que el profe Beto Laza también, un hombre con experiencia, con muchos años en el exterior, me acompañara. Pero ellos también llegaron, como yo, o más ciegos que yo, a un lugar, ¿verdad? Que si bien conocen la Argentina, pero un lugar que no conocíamos, y un club, un presidente una directiva a nivel superior que se comportó muy bien conmigo, no me echaron, yo me fui, y costó mucho porque había que interpretar un grupo que venía en dificultades, y bueno, había que tomar decisiones, y cuando hay que tomar decisiones en un plantel se toman, y si hay que hacer cambios se hacen, pero eso también produce algunas situaciones de disconformidad, es normal y es lógico, son cosas normales en el fútbol, y yo llegó un momento que me di cuenta que en mis manos no estaba la posibilidad de sacar rápidamente el equipo de donde estaba, y que no íbamos a poder enderezar el camino de esa manera, y opté por retirarme. O sea que yo acepto mis errores, yo diría que estratégicos más que nada, ¿verdad? De ir así. Yo debí quedarme acá en Barranquilla, no trabajar ni en Junior ni en ningún lado, y quedarme tranquilo, descansar 6 meses, aprovechar a hacer otras cosas, y bueno, pero tomé la decisión equivocada, y eso tiene un precio, pero sirve para aprender. Hay que aprender de todos esos errores. Muy bien, Julio. Bueno, le agradecemos por estos minutos, por la gentileza. Es un gusto siempre hablar con usted y escuchar lo que opina sobre fútbol, que de este deporte sabe un montón. Así que bueno, le agradecemos nuevamente y le mandamos un fuerte abrazo de acá de Tirando Paredes, y esperemos estar en contacto nuevamente a la brevedad con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, un saludo a todos los oyentes, un abrazo para todos, y que salgamos pronto de estas dificultades. Chao.